Les comentaba que este segundo domingo de Cuaresma, tanto en el año dedicado en el ciclo C, que es Lucas, y en el ciclo A, que es Mateo, leemos el texto de la Transfiguración. Y por eso también se le conoce como el Domingo de la Transfiguración dentro de la Cuaresma. Tomado de la versión propia del Evangelio de Mateo, de este año que nos acompaña, ciclo A, está esta versión de la teofanía de la transfiguración, es decir, de la comunicación del Padre que transmite este mensaje. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. La primera lectura, que nos pone en contexto de lo que nos van a presentar las demás, está tomada del libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. El texto nos presenta la vocación de Abraham, el llamado que le hace el Señor para dejarlo todo y seguirlo a la tierra que Dios le mostrará, la tierra que yo te mostraré. Habrá notado que Abraham está escrito sin H y sin doble A, con la H en medio. Después de la alianza que Dios tiene con Abraham, que se llamaba así, nada más con una A, recibe este otro nombre donde está implícito el sentido de esta alianza, ¿no? Y la manera como Dios le va a llevar a plenitud las promesas que vamos a escuchar que le hace en esta lectura. Más allá del referente histórico de la narración, sin duda, este llamado de Dios a Abraham es un ejemplo de la manera como Dios irrumpe muchas veces en nuestras vidas, sacándonos de nuestras áreas de confort, donde estamos instaladas, creyendo que ya hemos alcanzado la meta de la vida, cuando todavía hay grandes posibilidades de crecimiento y sobre todo de experiencia de vida plena. El Señor nos saca de nuestras áreas de confort y nos lleva a una vida nueva, vida que el mismo Dios nos mostrará. Para alcanzar en nuestras vidas la plenitud del amor, muchas veces, por lo tanto, tendremos que dejar atrás nuestras seguridades, que en el fondo son limitantes, para encontrar y vivir entonces lo verdaderamente importante. Igual que Abraham, Dios nos invita a un itinerario que no realizamos en soledad, sino a su lado. Dios con nosotros. Cuando nuestra vida está orientada por Dios, realmente nos convertimos, y es el final de la lectura, en bendición para toda persona que encontramos. Y un mensaje importante también de este texto es la docilidad de Abraham. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. El salmo que nos acompaña este domingo, el Salmo 32, es un himno de reconocimiento a la palabra, a la comunicación de Dios. Dios, pues es esta comunicación permanente que se traduce en la donación que hace de Dios mismo, de sí mismo, a nosotras, a nosotros. Nos dice el salmista que lo que Dios expresa, lo que comunica, es veraz, siempre nos transmite verdad. Y Dios permanece fiel a lo que comunica. Nos hace recordar estas promesas que le hace a Abraham en la primera lectura. Nos dice también el Salmo que Dios ama la rectitud y la justicia. Quienes se confían en el Señor experimentan su bondad. La palabra de Dios nos protege, nos salva de la muerte, nos nutre. La invitación es a poner en el Señor toda nuestra confianza, porque Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Tomado del Salmo, muéstrate bondadoso, Señor, puesto que en ti hemos confiado. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Es una de las que se conocen como cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y la carta a Tito, llamadas así pastorales porque contienen recomendaciones que Pablo transmite a compañeros suyos
a quienes dejó a cargo. El término es episcopos, de donde viene nuestra palabra episcopal y desde luego obispo, y literalmente en griego significa el que desde arriba cuida, el que desde arriba ve, para poder cuidar a toda la comunidad. Timoteo tenía a su cargo a la iglesia de Éfeso, una comunidad fundada por Pablo y muy querida por él. Timoteo ya había realizado antes encomiendas de Pablo muy importantes y que vemos en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Lo manda a Macedonia, lo manda a Tesalónica, lo manda a Corinto. Era como un mensajero muy querido por Pablo. Tanto así que en su primera carta a los Corintios lo describe así: mi hijo muy querido y fiel al Señor. Pablo le escribe 2 cartas con consejos prácticos para asegurar la armonía de la vida de la comunidad y su fidelidad a la buena noticia del Señor Jesús. Enseña que los pastores se deben entender como servidores de Cristo y de la comunidad que se les ha encargado. El texto que escucharemos subraya que la salvación que Dios nos ofrece en Cristo es totalmente gratuita y nunca fruto de méritos. Dios nos ha regalado la vida de su Hijo, en quien hemos recibido una nueva vida de inmortalidad. Tomado de la carta, Cristo destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad. Comentábamos que el Evangelio de este día nos presenta este pasaje de la vida del Señor con sus discípulos que conocemos como transfiguración, en este caso en la versión de Mateo. Los símbolos que aparecen en Mateo son comunes a todos los evangelios sinópticos. El primero es que son 3 discípulos quienes experimentan esta vivencia, los más antiguos y cercanos al Señor, que son Pedro, Santiago y Juan. Nos habla de un ascenso a la montaña. El Señor los lleva a una montaña alta, que siempre es un símbolo de acercamiento al lugar donde Dios reside, el cielo. Nos dice estos relatos de la transfiguración que el Señor cambia, es decir, su figura se transforma, se transfigura. La palabra griega es metamorfosis, cambia de forma. Su rostro y su vestimenta empieza a despedir una luminosidad, es decir, transmite la luz que solo puede provenir de Dios. Llama la atención que grandes místicos teólogos, y esto es bien importante, de los primeros siglos de nuestra fe, consideran que el cambio en sí no se da en el Señor, no es que el Señor cambie, lo que cambia es la mirada de los discípulos, que ahora perciben esta presencia de Dios en él. Nos dice el texto que conversan con Jesús Moisés, representante de la ley, y Elías, representante de los profetas. El mensaje es que en Jesús está la suma de la ley y los profetas. Pedro, quien un poquito antes ha tratado de disuadir a Jesús del camino al que lo invita al Padre de entrega de su vida en Jerusalén, ahora trata de hacer lo posible para quedarse en ese momento de contemplación de la gloria del Señor con aquella frase tan conocida, ¿no? Hagamos 3 tiendas, aquí estamos muy bien. Sin embargo, está todavía hablando Pedro cuando una nube luminosa los cubre y de ella sale una comunicación de Dios, es decir, una manifestación de Dios, una teofanía. Y lo que dice Dios es esta frase: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Al experimentar esta teofanía, dice Mateo, los discípulos caen rostro en tierra, llenos de temor, como aparece en el icono que tienen al lado, un icono muy bello de Teófano el griego. Pero el Señor Jesús se acerca a ellos, los toca, me encanta esta delicadeza, ¿no? Los toca y les dice: levántense, no teman. Continúa el relato diciendo que cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Es decir, que Jesús
su vida y su presencia es y será de ahí en adelante la comunicación definitiva del Dios vivo, la teofanía viva de Dios. Para evitar malos entendidos sobre su identidad mesiánica, el Señor les ordena a sus discípulos guardar secreto de lo que vieron. Dice, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Saboreemos esta teofanía que también está dirigida a nosotras y nosotros. Este es mi Hijo muy amado, mi alegría. Escúchenlo. Este texto de Mateo, bueno, el relato de la transfiguración que encontramos en los en los 3 evangelios sinópticos, apunta a una experiencia muy importante, una experiencia fundante en la vida de los discípulos, en particular de estos 3 que eran entre los más antiguos y más cercanos al Señor Jesús. Recordemos que casi todos los relatos de llamado de los apóstoles aparecen en primer lugar estos hermanos, Andrés, Pedro, Santiago y Juan. El sentido de la transfiguración, captar que en el mundo hay una realidad más profunda de la que la que naturalmente vemos en nuestra cotidianidad, lo que aparece como obvio en el mundo, yo creo que ha inquietado desde siempre al ser humano. El sentir, debe haber algo más de esto que estamos contemplando. Debe haber, pues no sé, un sustento, un sustrato, un cimiento de todo esto que percibimos, que es accesible, y esta intuición de la posibilidad ha movido siempre los corazones, y buscando maneras de poder acceder a percibir el fondo de la realidad, lo que está en el fondo, la realidad última. A lo largo de la historia de la humanidad, esa realidad última normalmente se vincula con un mundo sobrenatural, es decir, más allá de la naturaleza, en donde moran los espíritus o donde moran las divinidades, etc. Entonces podríamos hacer un recorrido de la historia del ser humano, podríamos decir como atisbos, asomarse, experiencias que sacudieron la vida de grandes místicos y místicas, que percibieron de alguna forma eso que el ser humano anhela experimentar, vivir, encontrar. En Jesús podríamos decir que este anhelo de los seres humanos es alcanzado a plenitud. Lo primero que habría que subrayar, esto no pasa a través de una experiencia de que algo se lleva a los discípulos fuera del mundo o fuera de su realidad. Es en este mundo y en esta realidad que Pedro, Santiago y Juan experimentan esta transfiguración. Como les decía al inicio, en la explicación de las lecturas, todos los grandes místicos teólogos de los inicios del cristianismo subrayan que en Jesús en realidad no cambió nada. Yo suelo decir de broma en mis clases de teología, si hubiese existido alguien en esa época tomando una película con una cámara, nada hubiera cambiado en Jesús. Lo que cambió fue la capacidad perceptiva de los discípulos. Finalmente se asomaron brevemente a todo ese infinito que vivía en Jesús. Esa presencia, esa revelación definitiva del Dios vivo. En un lenguaje humano, en una experiencia humana, en un amor mostrado humanamente. Entonces, el centro de toda esta semana, y no solamente del domingo con el que empezamos hoy, el segundo domingo de Cuaresma, sino las lecturas de toda la semana, como verán ustedes en los podcasts que tenemos cada día, tienen el mismo mensaje.
Hay una verdad que solamente nos puede revelar Dios. La verdad no es un concepto abstracto, es una sensibilidad sana. Es una capacidad que todo ser humano tiene de contemplar el mundo, de contemplar a sus hermanos y hermanas, de contemplar la creación, de contemplar a Dios mismo de manera real, verdadera. Lo que nos impide captar eso, como les había impedido antes a Pedro, Santiago y Juan, y desde luego a todas las personas que se negaron a abrirse a la comunicación de Dios en Jesús de Nazaret, en Jesús el Cristo, lo que impide poder ver esto, pues es las distorsiones propias del pecado, de las heridas de desamor en nuestra vida, que necesitan ser sanadas por el amor de Dios, que conforme va tocando esos espacios adoloridos, finalmente distorsionados, que nos impiden, que nos lastran para poder vivir plenamente el regalo de la vida desde el amor compartido al que Dios nos invita y nos capacita. Conforme Dios va sanando eso, el mundo se nos va transfigurando. Y en otras ocasiones les comentaba, San Ignacio entiende esto con bastante claridad y por eso los ejercicios son un proceso, un camino para educar el amor, educar el afecto, de tal manera que al final de los ejercicios podamos descubrirnos enamorados, enamorados de Dios, desde luego, y desde ese amor que recibimos de Dios, ver el mundo con el amor que Dios nos ha transmitido. Esto no siempre es sencillo. Uno diría, ¿y por qué no más personas inmediatamente aceptan, suben al monte, le permiten al Señor transfigurarse y transfigurar el mundo y sus vidas? Pues la primera lectura nos muestra la situación, ¿no? Normalmente, como les comentaba, nosotros por la vivencia de desamor, las heridas que traemos en nuestra vida, tendemos a formarnos una pequeña madriguera donde nos sentimos protegidas o protegidos. Son nuestras seguridades. Esas seguridades puede ser un estilo de vida, puede ser una imagen, una fama que tengas, recursos económicos, etc. Uno diría, bueno, ¿eso qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que te va adormeciendo y te conformas con poco. Te conformas con una vida a medias, cuando tu vocación es vivir en un mundo maravilloso, en el mundo donde el amor de Dios está en todo, en cada momento, en todo lo que te rodea, en el corazón de cada persona, aunque su conducta sea destructiva. Todo ser humano es imagen de Dios. Quienes despiertan esta transfiguración, quienes empiezan a ver el mundo desde la perspectiva del amor, descubren también ese amor, aunque esté muy oculto en la vida de personas cuya historia de desamor a lo mejor les ha llevado a ser violentos, a ser agresivos, etc. La primera lectura nos dice que Dios muchas veces nos saca de esas madrigueras en donde estamos conchavados, escondidos, para invitarnos a una vida nueva, una vida distinta, a ponernos en marcha, a encontrar esa tierra que yo te voy a mostrar. Esa tierra que, desde luego, es símbolo de un estado. Si confías en mí, si me escuchas, si haces caso a la comunicación que yo te transmito, ya hemos dicho varias veces que esa comunicación de Dios no es una especie de presencia mágica que ya resuelve los problemas de toda la vida, sino como aparece también claramente en esa primera lectura, es un acompañante. Dios no te dice, si me dejas te voy a agarrar mi varita mágica y vas a aparecer en la tierra. Sal de tu tierra, vamos, yo te voy a llevar a una tierra nueva, a una tierra que no conoces.
Por lo tanto, lo que Dios nos invita es un camino permanente de escucha. Cada día tenemos que dar pasos concretos en esa dirección. Y pasos concretos significa acciones concretas, ¿no? Vinculadas no a cosas extraordinarias, sino a cosas que por lo ordinario realmente son extraordinarias. Cambiar algunos tipos de conducta, acercarnos a personas a las que a lo mejor les hemos hecho un daño o que hemos ignorado, etcétera, etcétera. Día con día, Dios nos muestra qué pasos toca dar en ese camino. El Salmo subraya que Dios es fiel y su palabra, lo que nos comunica, siempre transmite verdad. Como ha dicho algún filósofo que le gusta jugar con el lenguaje español, Dios verdadea tu vida, ¿no? Te saca de la mentira, de esta especie de obnubilación, de ver el mundo con una mirada opaca, y te va llevando a ver el mundo brillante, el mundo que irradia esta luz que proviene precisamente del amor de Dios. Para que no caigamos en la trampa de pensar que tenemos que fabricar o cómo nos esforzamos para que Dios nos premie, ¿cómo puedo pagarle a Dios este camino, este acompañarme a la tierra nueva, a la tierra prometida, a la vida plena, al mundo luminoso al que Dios me invita? La carta de Pablo nos dice, esto es gratis, gratis. Aquí no hay que pagar nada. Lo que te toca a ti es prestarle atención a Dios, dedicarle tiempo. Y esto nos lleva al Evangelio. El Evangelio dice que el Señor literalmente tomó a 3 de sus discípulos y se los lleva a un monte alto. Esto desde nuestra perspectiva como cristianos y practicantes de la oración de silencio, oración contemplativa, es lo que pretendemos vivir cada día. Nos dejamos llevar por el Señor a ese monte alto que está en el centro de nuestros corazones, a ese lugar de encuentro, de cercanía con Dios que está en nuestros corazones. Ahí en nuestros corazones Jesús se va transfigurando. ¿Cuántas veces hemos compartido y escuchado hermanos y hermanas que nos comunican que cada vez Jesús es más una presencia perceptible y tal cual perceptible y menos una idea? Ya no es el Dios del concepto, el Dios que me enseñaron, el Dios que está circunscrito a fórmulas, sino que es una presencia. Y una presencia que cada vez es más luminosa. Luz, verdad, amor van de la mano. El Señor se va haciendo luz en nuestra vida, nos va verdadeando, nos va llenando de amor para poder ver el mundo desde esa perspectiva. El resto del texto subraya esta segunda teofanía. La primera teofanía es la del bautismo, dirigida a Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti está mi alegría. Y esta segunda teofanía que está dirigida a los discípulos y a nosotros. Él es mi Hijo amado, escúchenlo, ¿no? Es decir, háganle caso, déjense llevar por Él. Y por eso, después de esa experiencia que le dio mucho temor a los discípulos, esa nube luminosa, nube significa algo que no podían comprender, que sería todo. En medio de ese temor, sienten, y como les decía al explicarlo, me parece un texto sumamente tierno y cercano, el Señor los toca, ¿no? Levántense, no teman. ¿Cuántas veces en esos espacios de oración, de silencio, en medio de nuestros temores, de nuestras dudas, de nuestras inquietudes, de todo aquello que parece que nos amenaza o que no sabemos cómo ubicar, sentimos ese toque delicado del Señor que nos sana y nos dice, levántate, no temas. Pidámosle la gracia al Señor en este segundo domingo de Cuaresma, en este domingo dedicado a la transfiguración, que nos adentremos en este camino de conversión,
en este camino de preparación para la fiesta grande de la Pascua, dedicándole tiempo a Dios para escucharlo, acoger su palabra y dejarnos conducir por Él a esa tierra que tiene preparada para nosotras y nosotros. Que así sea. Cada día tenemos que dar los pasos que corresponden. En esta semana les invito a que en el momento del día que tú puedas, si es en la mañana, al mediodía, en la tarde, de preferencia cuando estés tranquila, tranquilo, en silencio, subas al monte de la mano del Señor, a ese monte que está en el centro de tu corazón, y te pongas en su presencia. Le entregues tu vida, le entregues también tus seguridades, tu pequeño espacio de confort y todas aquellas cosas que pueden detenerte de ponerte en marcha hacia lo que el Señor te pida. Y verás cómo en cada día surgirá una invitación, que San Ignacio le llamaba mociones, algunos elementos concretos, prácticos, aplicables, que día con día puedes ir viviendo para que este milagro de la transfiguración del mundo, este proceso de enamoramiento que te llevará a ver un mundo luminoso y brillante, vaya creciendo en tu corazón y en tu conciencia. Que sea una semana de muchas bendiciones. Dios con ustedes.